El viento frío de Tenochtitlán soplaba sobre el gran lago, trayendo consigo el aroma del copal y el eco distante de los tambores ceremoniales. Mi prima, Citlali, cuyo nombre significaba estrella, siempre había sido una joven vibrante y llena de alegría, con una risa tan brillante como el sol del mediodía. Pero en los últimos ciclos de Xihuitl, una sombra se había posado sobre ella, apagando su brillo. Sus ojos, antes chispeantes como los jade de los dioses, ahora parecían profundos pozos de obsidiana, y su piel, otrora tostada por el sol, se había vuelto pálida y fría como la luna invernal. La gente del Calpulli susurraba a sus espaldas, atribuyendo su cambio a la ira de Tlaloc o a la envidia de Tezcatlipoca, pero yo sentía que algo más íntimo y terrible la consumía desde dentro. Una noche, el insomnio me acosaba y el sonido de un canto lúgubre me atrajo desde mi lecho. No era el canto de los sacerdotes, ni las melodías de las celebraciones, sino una melancolía que erizaba la piel. Me acerqué sigilosamente a la casa de Citlali, sintiendo el pulso de mi corazón en mis oídos. La puerta de su aposento, hecha de gruesas maderas de ocote, estaba ligeramente entornada, y por la rendija se filtraba una luz extraña, no de fuego, sino de un resplandor verdoso. Al asomarme con cautela, la vi arrodillada sobre un petate tejido, rodeada de figurillas de barro con formas inquietantes y plumas de quetzal dispuestas en un patrón olvidado. En sus manos sostenía un pequeño espejo de obsidiana pulida, no para ver su reflejo, sino para invocar algo más allá de nuestra comprensión mortal. Susurros en náhuatl antiguo, más allá del dialecto de los pueblos del lago, escapaban de sus labios, y sus ojos estaban fijos en el oscuro cristal, como si viera en él un abismo. El secreto que Citlali guardaba era tan antiguo como las pirámides de Teotihuacán. El espejo de obsidiana, me confesó una tarde con la voz apenas un hilo, había sido un regalo de su bisabuela, una anciana que se decía poseía el don de hablar con los espíritus del Mictlán. Pero el espejo no solo mostraba el pasado o el futuro. Era una puerta, un portal a un reino donde los límites entre los vivos y los muertos se desdibujaban. Citlali, en su soledad y curiosidad, había intentado comunicarse con los ancestros, buscando consuelo tras la pérdida de su amado Xochitl, pero en su inexperiencia había invocado a una entidad hambrienta, un Tzitzimitl, un demonio estelar que se alimentaba de la luz de las almas. Este ser se había aferrado a ella, absorbiendo su alegría y su vitalidad, dejándola como un cascarón vacío. Los días se convirtieron en un tormento silencioso. La vitalidad de Citlali se desvanecía, como el humo del copal. Su piel se tornaba cada vez más grisácea, y sus uñas, antes rosadas, ahora eran opacas y quebradizas. La entidad en su interior se manifestaba a través de sus movimientos espasmódicos, a través de los escalofríos que recorrían su cuerpo incluso bajo el sol más intenso. Yo buscaba desesperadamente una solución, consultando a los sabios del Calpulli, a los tlamatínime que guardaban los conocimientos ancestrales, pero sus rostros se volvían sombríos al escuchar mi relato. Las historias de los Tzitzimime eran cuentos para infundir miedo a los niños, no una realidad palpable, o eso creían, hasta que una noche la encontré levitando sobre su petate, susurrando y luchando contra una fuerza invisible. Su cuerpo se retorcía como si estuviera atrapado en una red de espinas. En mi desesperación, recordé las historias de la abuela, que hablaban de un ritual ancestral para sellar los portales interdimensionales. Debía llevar a Citlali a la cima del templo mayor, en la hora de la medianoche. El lugar estaba imbuido del poder de los dioses, y se decía que la fuerza de Huitzilopochtli, el sol, era lo único que podía ahuyentar a los demonios de la oscuridad. Con la ayuda de algunos de los sacerdotes, logré cargar a mi prima, que ahora parecía poseer una fuerza sobrehumana, y la llevé al pico más alto. El ambiente era denso y pesado, como si la misma piedra estuviera conteniendo el aliento. Al pie del altar de sacrificios la dejé en el suelo. Su cuerpo se arqueó de forma antinatural. Sus ojos se abrieron en órbitas vacías, y un sonido gutural, no humano,
escapó de su garganta. Comencé el rito, con las palabras que mi abuela me había enseñado, unas palabras que nacieron en las primeras eras del mundo. El incienso ardía con una llama más alta y pura que el fuego ordinario. El sonido de mi voz, aunque trémula, resonaba a través del templo. Citlali comenzó a gritar, gritos agudos y ensordecedores que desgarraban el aire. Un torbellino de aire helado se formó a nuestro alrededor. Pude ver por un instante la forma espectral de una criatura de pesadilla emergiendo de su boca, con los ojos de un jade brillante pero sin vida. Era una criatura de sombra y desesperación, y sus garras intentaban aferrarse a Citlali. El Tzitzimitl luchaba, retorciéndose y gimoteando, pero la luz del templo mayor era demasiado poderosa. La criatura se disolvió lentamente, como humo en el aire. Citlali se desplomó, exánime, pero a salvo. El espejo de obsidiana, que yacía en el suelo, se fracturó en 1.000.000 de pedazos. Los sacerdotes lo recogieron y lo arrojaron al fondo del lago, el único lugar, según la leyenda, donde podría ser sellado para siempre. Desde entonces Citlali ha recuperado su alegría, pero a veces, en las noches más oscuras, puedo ver un rastro de melancolía en sus ojos, un recordatorio de lo que una vez albergó en su alma. Y yo, que vi lo que yace más allá de nuestro mundo, no he vuelto a dormir en paz, sabiendo que en la profundidad del lago una amenaza duerme. El tiempo pasó, pero las cicatrices del alma no se desvanecieron. Citlali recuperó su vitalidad, su risa regresó, y el brillo en sus ojos volvió a ser el de una estrella. Sin embargo, su conexión con el mundo espiritual no se cortó del todo. A menudo, en las noches tranquilas, la encontraba sentada en la orilla del lago, mirando fijamente la superficie del agua. Unos hilos de preocupación se aferraban a mi corazón, temeroso de que el espejo de obsidiana, aunque fragmentado y sumergido, pudiera seguir ejerciendo su influencia. La abuela, sabia y venerable, me había advertido. El espejo no fue creado por manos mortales, su poder es eterno, y solo el tiempo dirá si la oscuridad que contiene ha sido completamente sellada. Esas palabras me perseguían, convirtiendo la tranquilidad en una tensa espera. Una mañana, el aire de Tenochtitlán se sintió más pesado de lo normal. El sol, nuestro sagrado dios Huitzilopochtli, parecía estar envuelto en un velo rojizo. La gente murmuraba que era un mal presagio. Los sacerdotes, preocupados, consultaron los códices sagrados y los sabios, pero no encontraron respuestas. Esa noche Citlali me despertó con un grito. «¡El lago!», exclamó, con los ojos desorbitados por el miedo. «El lago está llamándome». Corrimos a la orilla y lo que vimos me dejó sin aliento. El agua, normalmente serena, brillaba con una luz verdosa y fantasmal. A lo lejos, el lugar donde habíamos arrojado los fragmentos del espejo, se arremolinaban y burbujeaban como si un gran corazón latiera en sus profundidades. Una voz, que no venía de ninguna dirección en particular, susurraba el nombre de Citlali, una melodía espeluznante que la atraía inexorablemente. Supimos entonces que la entidad no había sido destruida, solo contenida. Se alimentaba del tiempo y de la memoria, esperando el momento de resurgir. Citlali se lanzó al agua, hipnotizada por la voz. Yo la seguí sin dudarlo, mi corazón latiendo en mi garganta. El agua fría me recibió, y al zambullirme, un frío antinatural me penetró hasta los huesos. El brillo verde del lago se intensificó. Pude ver a Citlali nadando hacia el fondo, donde los fragmentos del espejo resplandecían. La entidad, el Tzitzimitl, no tenía forma. Era un vórtice de luz oscura que se cernía sobre el espejo, sus tentáculos de sombra extendiéndose hacia mi prima. La vi acercarse a los fragmentos, una mano temblorosa extendiéndose para recoger un trozo. Sabía que si los tocaba, la entidad la poseería de nuevo, esta vez de forma permanente. Tenía que detenerla. Desesperado, busqué en mi mente, invocando todas las historias y leyendas que mi abuela me había contado. Recordé una sobre una antigua flor, la flor del corazón o Yolotlxochitl,
que crecía en las orillas del lago y se decía que tenía el poder de purificar las almas y desterrar la oscuridad. No sabía si la historia era cierta, pero era mi única esperanza. Nado hacia la orilla con todas mis fuerzas, salgo del agua, mi cuerpo tembloroso, mi mente enfocada. En la orilla, una única flor de Yolotlxochitl brillaba bajo la luz de la luna. La arranqué de la tierra. Su corazón latía en mi mano como un pequeño tambor. Regresé al lago y me sumergí de nuevo. El Tzitzimitl estaba envolviendo a Citlali. Corrí hacia ellos, mi corazón lleno de una determinación inquebrantable. Aferré la flor con fuerza. Un rayo de luz blanca brotó de la flor, iluminando el agua oscura. La luz tocó al Tzitzimitl, que se estremeció. Sus tentáculos de sombra se retrajeron, y la criatura emitió un grito silencioso que reverberó en el agua. El Tzitzimitl se contrajo. Su vórtice de oscuridad se hizo más pequeño hasta que un destello final se desvaneció, dejando solo una ligera estela de humo. Citlali flotaba en el agua inconsciente. La saqué a la superficie y la llevé a la orilla. La flor de Yolotlxochitl se había marchitado y convertido en ceniza en mi mano, pero había cumplido su propósito. Citlali se recuperó, su alma liberada, por completo. El espejo de obsidiana, al igual que la flor, se había desintegrado. Las leyendas de los Tzitzimime se volvieron a contar en las hogueras, esta vez con un final de esperanza. Suscríbete para más, deja tu mejor comentario y nos vemos en el próximo relato.